Versículo 25 al 28. Pero antes vamos a hacer una oración más. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos dado a tu Hijo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hoy permitirnos estar delante de ti, Señor. Haz que nuestro corazón esté sinceramente puesto delante de ti, Padre. Tú que has examinado y has mirado todo, Señor. Si hay en nosotros camino de perversidad, Padre, guíanos en el camino eterno. Por favor, Padre, pedimos que tu Espíritu nos lleve a toda verdad, que tu Espíritu nos guíe a tu Hijo Jesucristo, Señor, el cual es el camino, la verdad y la vida. No queremos nada más, Señor, sino solo a tu Hijo. Si tenemos a tu Hijo, estamos satisfechos, Padre. Haz que hoy podamos ver también a tu Hijo, Padre, y que tú seas exaltado y glorificado. Nos encomendamos a ti hoy, Padre. Nos encomendamos a tu palabra también, Señor. Nos encomendamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el día de hoy la reunión ha estado moviéndola, o el Señor llevándola hacia un mismo lugar. Las mismas canciones nos llevaban al poder entrar al santísimo lugar. Entonces, leamos el versículo 25 hasta el 28. Dice: por lo cual puede también salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Este es un pasaje súper hermoso del cual podemos ver cómo empieza el Señor a mostrarnos a un sumo sacerdote y que era conveniente. Entonces el Señor permita que esta mañana podamos ver un poco al Señor Jesucristo. Hay un versículo, si quiere vamos de una vez a Hebreos 3, capítulo 1, 3, versículo 1. Al capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El considerad significa que nuestra mirada debe empezar a estar fija en alguien. Y aquí nos dice: en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, que el Señor permita que el día de hoy podamos poner nuestra mirada, poner nuestra mente en aquel sumo sacerdote. Eso es lo que vamos a estar mirando durante este tiempo. Entonces, entendiendo eso, algunos hermanos tal vez ya han escuchado y entonces podrían decir: no, ya lo he escuchado muchas veces, pero el mismo Señor acá nos lo manda la exhortación, que es necesario volver a mirar. Pedro, cuando estaba en la segunda carta, está diciendo: por eso yo no dejo de repetirles estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Aunque todos las sepamos, yo no voy a dejar de repetir esto, y aunque ustedes estén confirmados en la verdad presente, porque es necesario, como los hermanos estuvieron hoy en la misma palabra, en el mismo tiempo del compartir, el volver nuestros ojos y el poner nuestra mente en el Señor Jesucristo. Vamos, ya entendiendo esta parte, vamos a Hebreos 7:26 para empezar a ver estas palabras tan hermosas. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Podemos ver a un Dios de gracia que Él sabe lo conveniente para nosotros. Podemos ver acá solo en este
pedacito donde dice que tal sumo sacerdote nos convenía. Y primero que tenemos que hacer es ver a aquel Dios que mira nuestra debilidad y dice, ellos necesitan algo. Lo primero que el Señor empieza a mostrarnos es que nosotros necesitamos algo, y Él sabe lo conveniente. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Unos versículos anteriores, desde el 18, dice, pues por un lado queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e inutilidad. Pues la ley no llevó nada a la perfección, y por otro lado se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. En el versículo 18 entonces empiezan a mostrar que hay una ley, pero esa ley no nos puede ayudar. Esa ley no nos está ayudando, y el Señor quiere mostrar algo más conveniente, algo que necesitamos realmente. Esa ley nunca nos va a poder ayudar porque es inútil. ¿Por qué es inútil? Porque la ley que estoy hablando acá no es con respecto a la ley de los mandamientos, sino respecto a la ley de los sacrificios que hacían los levitas. Esa ley de los levitas era imposible, por cual era inútil y débil, no podía salvarnos, ni podíamos nosotros poder acercarnos al Padre por medio de la sangre de los toros y de los machos cabríos, como lo dice todo Hebreos, está hablando de eso. Sino que el Señor quería algo más. Entonces, aún en el versículo 22 dice, tanto más ha llegado a ser Jesús fiador de un mejor pacto. Esa ley no podíamos hacer nada por nosotros, era inútil, era débil, por cuanto los mismos que estaban haciendo los sacrificios eran sacerdotes como nosotros, que moríamos en algún tiempo, pero en el 22 dice, tanto más ha llegado a ser Jesús fiador de un mejor pacto. Entonces lo conveniente empieza a mostrarse un poquito más ahí. El Señor sabía que no podía con esa ley, pero que un mejor pacto iba a llegar. Y ese mejor pacto nos lo iba a mostrar, iba a ser la garantía y el fiador, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo entonces iba a ser la garantía de ese mejor pacto. Entonces el Señor empieza a mostrarnos versículos anteriores que era lo conveniente. Lo conveniente era entonces un mejor pacto. Y ese mejor pacto tenía que ser dado por su Hijo. Ahora más adelante en el 19 dice, pues la ley no llevó nada a la perfección, y por otro lado se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Nuevamente el Señor mostrando qué es lo que necesitamos. Nosotros pensamos que lo que necesitamos a veces es tener casa, tener muchas propiedades, intentando satisfacer nuestra necesidad. A veces no es el dinero, sino que a veces también puede ser la sabiduría. A veces puede ser la sabiduría y obtener toda la sabiduría, ser los mejores, los científicos, pero tampoco va a satisfacer nuestra necesidad. O a veces también podríamos decir, si yo soy poderoso y buscando el poder, también podríamos encontrar algún pedazo de satisfacción, pero el Señor sabe qué es lo conveniente. Para nosotros sí sería bueno las riquezas, la sabiduría y el poder, pero para el Señor sabe que como lo leía hoy el hermano Andrei en 55, que eso va a perecer, que hay algo mejor, y el Señor sabe qué es lo conveniente, y lo que Él sabe que es conveniente es acá, dice que nos ha puesto una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Aquella parte, aquello que nos puede satisfacer es el acercarnos nuevamente al Señor. No podríamos hacer nada más si no es acercarnos al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que Él desea, que nosotros podamos acercarnos a Él. Ninguna otra cosa va a poder satisfacer nuestra vida. Por eso el Salmo 34 dice, gustad y ved. O sea que hay algo que necesitamos gustar y ver. Y el Señor sabe qué es lo que necesitamos, poder volvernos a acercar a la vida. Él siendo la vida y nosotros estando muertos, si nos acercamos a Él, aunque estuviéramos muertos, viviríamos. Un poquito más adelante entonces seguimos viendo lo que el Señor consideraba para lo que nosotros tal vez nunca lo hemos considerado, pero el Señor sí lo consideraba y era conveniente. En el versículo 20, por cuanto no fue hecho sin juramento, y por cuanto no fue hecho sin juramento,
porque los otros ciertamente fueron hechos sacerdotes sin juramento, pero éste con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tanto más ha llegado a ser Jesús, fiador de un mejor pacto, y además los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte les impedía continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransferible. Nosotros necesitamos también ser salvados. Esa es otra necesidad que nosotros tenemos, porque no podríamos acercarnos al Padre. El Padre es santo, el Padre es justo, y no podríamos hacerlo si no fue por un mejor sacrificio y un sumo sacerdote del cual estaba en medio de Dios y de los hombres. Y este sacerdote no era solamente un hombre como los otros sacerdotes que estuvieron. En un comentario leía que eran como 84 sacerdotes que pasaron por todo el Antiguo Testamento, pero ninguno de ellos era perfecto, porque ellos tenían que hacer un sacrificio nuevamente, primero por ellos y después por todo el pueblo. Pero ahora el Señor sabía que necesitábamos de algo más, y de ese algo más era un sumo sacerdote que fuera perfecto, un sumo sacerdote que sea para siempre. Y este sumo sacerdote, no solamente haciéndolo por un medio de un rito o por medio de algunas cosas, como lo hacían el pasar de un sacerdocio a otro, de Aarón a su hijo Finés, lo que hacían era, Finés no necesitaba hacer ningún tipo de cosas para ser sacerdote, sino por la misma descendencia era sacerdote. Pero Jesús fue por un juramento dado por Dios, y ese juramento está en el 21. Dice, porque los otros ciertamente fueron hechos sacerdotes sin juramento, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El mismo Señor juró. Capítulos anteriores, Jesucristo estaba diciendo, en la palabra, estaba diciendo que el Señor juraba, y quien juró es alguien que nunca cambia. O sea que el juramento de Él nunca va a cambiar. Podemos confiar en aquel que nunca ha cambiado y en ese juramento del cual no se puede quitar. Y ese juramento es que seleccionó o constituyó a Jesucristo como el sumo sacerdote para siempre. Esa es nuestra necesidad. Por eso en el 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, nos era conveniente. El Señor sabía lo que era conveniente y nos lo dio. Gracias al Señor. ¿A quiénes nos lo dio? A nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, aún siendo débiles. No teníamos ninguna forma para poder salvarnos y el Señor vio lo conveniente a nosotros. No hay ninguno de acá que haya dicho que somos buenas personas y por causa de nuestra bondad Dios consideró que era bueno darnos al Señor Jesucristo, porque ninguno de nosotros hemos sido buenos. Nunca hemos sido buenas personas. Delante del Señor estábamos separados y el Señor vio conveniente darnos al sumo sacerdote. Vamos un momento a Romanos 5, versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, pues apenas morirá alguien por un justo. Con todo pudiera ser que alguno se atreviera a morir por un hombre de bien. Claro, entonces yo doy mi vida por este hombre que es tan justo, pero solo por uno. Pero por alguien pecador, ¿quién iba a dar la vida? ¿Quién iba a dar la vida por tal vez alguna persona que vive en la calle y le quieran matar? Y no, yo voy a morir por él. Nadie lo haría. Por alguien justo tal vez, pero por un pecador, siendo nosotros también así, casi indigentes delante del Señor. Y el Señor dice que por algún justo podría, pero Cristo muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la parte más hermosa de todas. Éramos débiles y el Señor vio conveniente
vio lo conveniente, vio lo que necesitábamos y nos lo dio. En los versículos que le estaba leyendo Giovanni, un versículo más, dice, el Señor quería salvarnos. Lo que el Señor quería era salvarnos. Eso es lo que decía. Podemos ver a un Dios de gracia que nos ha dado lo que conviene. Podemos ver a ese Dios grande y misericordioso. Pero también podemos ver en Hebreos 7 que no solamente lo vio, sino que también nos lo dio. O sea, un Dios de gracia que no solamente vio la inmundicia de nosotros, sino que no solamente no quedó ahí, sino que nos lo dio. Y por eso dice en el 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, y nos dio a un sumo sacerdote que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos. En la versión Reina Valera, esta es la Reina Valera también, pero el 77, voy a leerlo acá en la del 60, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto fue lo que el Señor nos dio. Primero lo vio y ahora nos dio a un sumo sacerdote que es santo. No solamente santo con respecto a su humanidad. Necesitamos recordar que este sumo sacerdote es Dios, Jesucristo, la persona del Hijo, se hizo hombre. El Verbo de Dios se hizo hombre. La divinidad, ahora no podríamos quitarlo ni poner como un Dios y un hombre, sino que es Dios hombre. No podríamos poner solo dos naturalezas en un cuerpo, sino que también es Dios hombre, es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Y hay un versículo que me ayuda a recordar esto, que es en Lucas 1:35, en donde muestra cuán santo es el Señor. Esa misma santidad que tal vez cuando cantamos la canción de Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, dice que los querubines, los serafines cantaban santo, santo, santo es el Señor. Y muchas partes, aun cuando el Señor está delante de Moisés, dice, quita tus sandalias porque tierra santa es esta. O sea, esa santidad misma de la cual no puede acercarse al hombre porque si se acercara moriríamos todos nosotros, esa misma santidad fue la que vino aquí, la que se hizo hombre. En Lucas 1:35 dice, Lucas 1:35, el ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Esta palabra, hay solo un artículo que cambia en el griego. En el griego, en Hechos, en el versículo 35, donde dice, por lo cual también el santo, realmente no solo es el santo, sino es lo santo. En otras versiones ya se encuentra en donde dice, por lo cual también lo santo que van a ser será llamado Hijo de Dios, porque era la misma santidad, esa santidad que los serafines, que los ángeles cantaban santo, santo, ahora el santo mismo, lo santo, iba a nacer, sí iba a ser como nosotros. Y el Señor no solamente lo vio conveniente, sino que nos dio a un sumo sacerdote que es santo, que es santo. Aún hay un versículo más en Salmos 16, que nos muestra esa santidad. También lo encontramos en Hechos, pero en el Salmo 16 dice, 16:9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese santo mismo, ese sumo sacerdote del cual es santo, que el Señor vio conveniente y sabía que nos convenía tener un sumo sacerdote
que no solo era como nosotros, que no era como nosotros, sino que era santo, que su naturaleza es santidad misma. Y este santo no vio corrupción, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. Seguimos con la otra parte que el Señor vio conveniente. Dice que el sumo sacerdote nos dio un tal sumo sacerdote que era santo y también era inocente. Nos convenía que tuviéramos un sumo sacerdote que sea inocente. La palabra inocente en el griego es akakos, lo que significa libre del mal. En kakos lo que significa es malo de carácter moralmente, tanto en pensamiento, sentimiento o actuación. Es irreprochable. Entonces el akakos, la palabra a, cuando siempre hay una a, significa sin. Entonces Jesucristo es alguien libre del mal, sin ningún carácter moralmente malo, ni en ningún pensamiento ha salido ninguna maldad de él, ni ninguna actuación. Él es irreprochable. Jesucristo, el sumo sacerdote que nos convenía, era un sumo sacerdote que sea irreprochable en todo. ¿Nosotros somos irreprochables? Imposible, ¿cierto? Imposible, porque nosotros hasta en los pensamientos de nuestro corazón tenemos guardadas otras cosas. El salmista decía: líbrame de los pecados que me son ocultos, porque hay pecados que todavía no conocemos, o aún nuestros mismos pensamientos nos lleva a lo peor. Nuestros pensamientos nomás, que nadie más los conoce. Pero el Señor Jesucristo es libre de todo pensamiento maligno, libre de toda forma de hacer caer a una persona. Este sumo sacerdote fue el que Dios nos dio y que era conveniente para nosotros. Un sumo sacerdote santo y también inocente. Continuamos con el versículo y dice que es sin mancha. Sin mancha. Inmaculado. En una versión aparece incontaminado. En Isaías 53:9 encontramos a este sumo sacerdote que es sin mancha, que es incontaminado, que es santo en su divinidad, en su naturaleza, pero que también cuando vino aquí en ningún momento encontró ninguna forma de mancharse, y caminó con todos los pecadores, porque lo vimos, veíamos como los fariseos decían: este hombre se la pasa con pecadores, con publicanos y prostitutas. Pero nunca fue que él se haya manchado, sino un sumo sacerdote que también comprendía nuestra situación, que caminó en este mundo y que no tuvo mancha. Isaías 53, ¿lo encontramos? Yo todavía no, pero ya voy. Isaías 53. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad. Estuvo con los pecadores, con los publicanos, estuvo andando por este mundo, pero nunca hizo maldad. Nunca pecó con su boca. Este era el que nos convenía a nosotros. Y el Señor lo sabía y por eso nos lo dio. Nos dio alguien santo, alguien santo, alguien inocente y alguien sin mancha. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Podemos ver otro versículo, 1 de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22 nos dice: el cual no hizo pecado, ni se halló según engaño en su boca. 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este era el que nos convenía a nosotros. Gracias al Señor por habernos dado este sumo sacerdote. Más adelante en Hebreos 7
continuamos con algunas palabras que son importantes porque el mismo Señor las dejó resaltadas, que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Entonces ahí podría haber una contradicción, pensaríamos, porque Jesús caminó con nosotros, estuvo caminando cerca de publicanos, de prostitutas, pero en el versículo dice que apartado de los pecadores. Entonces, ¿estuvo caminando o no estuvo caminando? La palabra apartados no significa del cual hizo una distancia, porque el Señor nunca hizo una distancia, y lo podemos ver en los evangelios, sino realmente el apartado es porque la naturaleza de Él nunca hubo mancha, ni nunca hubo pecado. Esa era una de las interpretaciones que uno podría ver. Y la otra, como sumo sacerdote, a pesar de que ellos eran pecadores, los sumos sacerdotes, a pesar de que eran pecadores, ellos ofrecían primero un sacrificio por ellos, porque eran pecadores, y por las otras personas, que también eran pecadores. Pero siendo sumos sacerdotes, tenían que tener un privilegio y tener una distancia con respecto a los pecadores, a pesar de que era el mismo pueblo. Entonces el sumo sacerdote, siendo Cristo mismo, Él en su misma naturaleza nunca tuvo que primero ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Nunca tuvo que hacerlo, y está ahora para ofrecer sacrificios por todos nosotros y por todos los pecadores. Más adelante vamos a ver que no son sacrificios, sino solo un sacrificio y para siempre. Porque en plural tendríamos que decirlo en sacerdotes, pero Jesucristo solamente lo hizo una vez y para siempre. Apartado de los pecadores. ¿Recuerdan que los sumos sacerdotes tenían una mitra? Y en la mitra tenía una diadema que decía santidad al Señor. Pues tenemos ahora no solo la santidad, sino al santo mismo. Y el Señor veía que lo conveniente que necesitábamos nosotros era tener al santo mismo, a Jesucristo mismo. Gracias al Señor. Seguimos, apartado de los pecadores. Él se mantuvo sin pecado, y en su humanidad tampoco hubo pecado. Él es santo. Hebreos 4 también nos lo va a decir, pero no, ahorita lo miramos. Versículo 27. Porque ese sumo sacerdote nos convenía, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofrecía a sí mismo. Y aquí nos llama la atención esta palabrita, se ofrecía a sí mismo. Entonces, no tiene necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, pero un sumo sacerdote tiene que ofrecer algo. Y luego por los del pueblo, él no tenía esa necesidad, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, para un sacrificio se necesitan dos partes. Primero, el sacerdote, y segundo, la víctima. Pero aquí, cuando dice se ofreció a sí mismo, es que él, siendo el sumo sacerdote, se entregó también como una víctima. Subió al altar como la víctima. Y recordamos el pasaje en donde dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo mismo se ofreció a sí mismo. El sumo sacerdote se entregó también como víctima. Un poco a veces difícil de comprenderlo, ¿no? Pero cuando dice ofreció a sí mismo, también significa que subió, que se puso sobre el altar. Y lo vemos cuando subió. Cuando subió a la cruz, él se estaba ofreciendo a sí mismo. Y hay muchos pasajes que podemos recordar acerca del ofrecerse a sí mismo. El de la cena, cuando dice que este es mi cuerpo que es entregado. Él se ofreció, él se entregó. Otros pasajes como Marcos 10, 45, en donde también muestra que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a dar su vida
en rescate por muchos. Él dio su vida. Nos dio un sumo sacerdote que se dio a sí mismo. Le convenía. El Padre sabía que eso era lo conveniente para nosotros. Otro pasaje que vemos es Isaías 53. Isaías 53 nos muestra su sacrificio y que se entregó a sí mismo. En el 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesta su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y lo que plazca a Jehová se cumplirá por su mano. Esta versión es la versión del 77. Pero interesante ver que dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Él se dio a sí mismo, puso su vida por todos nuestros pecados, por nosotros mismos lo hizo. Palabra fiel y digna de recibir es esta, que Jesucristo vino al mundo a morir por todos los pecadores, yo siendo aún el primero de todos. Son palabras que necesitamos volver a recordar, y para algunos que tal vez no han conocido aquel que fue conveniente al sumo sacerdote, pues es una invitación para que podamos conocer a ese sumo sacerdote, que fue conveniente, no para algunas personas, solo para los judíos, para nosotros, sino para todo niño, para todo joven, para cualquier hombre, mujer, adulto, para todos nos ha sido dado. El Señor cuando pensó, Él pensó que era conveniente para todos nosotros. Seguimos leyendo Hebreos 7, 26 y 27. Un solo sacrificio fue ofrecido, una vez y para siempre. Cuando estamos leyendo Hebreos vamos a encontrar mucho esa palabra, una vez, para siempre. Vamos a encontrar también otras palabras que es un solo sacrificio, porque lo que el Señor hizo cuando vio, dice que quedó satisfecho con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Padre, al ver ese sacrificio, ningún otro quedó satisfecho. Ese es lo que el Padre hizo, enviando a su Hijo, siendo Él sumo sacerdote durante todo el tiempo, pero después el sumo sacerdote entregándose a sí mismo. Versículo 28 dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces la ley, habían dos tipos, o aquí en Hebreos nos va a mostrar una ley, que es la de la ordenanza de la parte levítica, y un juramento. Entonces la primera ley que constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, esa ley fue la que el Señor dijo, vio a Aarón y dijo, de aquí en adelante van a ser sumos sacerdotes, toda la descendencia va a ser sumo sacerdote. Entonces Finés, recordamos por allá más adelante Sadoc, todos esos sumos sacerdotes eran hombres débiles, que no podían hacer nada más, pero esa era la forma de la ley. Aún algunos sacerdotes, como el hijo Elí no fue tan buen sumo sacerdote, pero a pesar de que no era de que no era tan bueno, el Señor no dejó de decir, van a dejar de ser sumos sacerdotes, sino que seguía haciéndolo por una ley, que era la descendencia. Ahora el Señor no solo quiere mostrar una ley, que eran hombres débiles, sino la palabra del juramento que es posterior a esa ley. Cuando el Señor juró por sí mismo, no juró por nadie más porque no había alguien mayor, sino que juró por sí mismo. ¿Y qué juró? Que tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A nuestro Señor Jesucristo entonces fue asignado, fue puesto como sumo sacerdote según del orden Melquisedec, no por una ley ahora, sino ahora por un juramento dado por Dios mismo. ¿Para qué? Dice, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Porque ahora ya no es hombres débiles,
sino al Hijo mismo, el sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y aún por encima de todos los cielos. Este sumo sacerdote ha sido hecho perfecto y para siempre. Me faltó una parte, encumbrado, o dice en la versión Reina Valera, que no tiene, dice, hecho más sublime que los cielos. Una forma más fácil de poder decir esa misma frase, hecho más sublime que los cielos, es encumbrado por encima de los cielos. El sumo sacerdote, sin mancha, que caminó con nosotros, que no hubo pecado, ahora también, después de dar su vida por nosotros, resucitó. Importante siempre recordar la resurrección, porque si llegáramos a ir a la tumba, ya no encontraríamos, estaría vacía, igual como la encontraron todos los apóstoles. Resucitó. Pero este Jesús, como lo leían hoy o lo oraban los hermanos, que no queriendo dar, bueno, Filipenses, más fácil en lugar de poder parafrasearlo, Filipenses 2. Se despojó a sí mismo. Filipenses desde el 5. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios de cosa como aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres porque en él no había pecado, apartado de los pecadores, semejante a los hombres, no como un hombre pecador, sino semejante a los hombres. En él no había pecado, la santidad misma. Y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor, el sumo sacerdote, fue traspasado, como lo dice en Hebreos 4, traspasó los cielos. Cuando los hebreos escuchaban eso, significaba que estaba muy por encima de los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre. Este sumo sacerdote era el que convenía a todos nosotros. Nos convenía tener un gran sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote que es hecho perfecto para siempre. Más adelante en Hebreos vamos a encontrar Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Porque ya es perfecto, porque nunca cambia, porque no va a tener una sombra de variación, porque ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que podemos ver cuando vemos que el sumo sacerdote nos convenía. Primero, el Señor veía nuestra condición y sabía que era lo que nos convenía. Segundo, podíamos ver que el Señor no solo vio, sino que nos dio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el Padre nos lo dio. Ahora, ese mismo Dios de gracia también quiere lo conveniente. Nos lo ha dado. Y ahora podríamos hacer, ya nos lo dio. ¿Qué hacemos nosotros? El versículo 25 nos ayuda a poder ver qué es lo que quiere el Señor, qué es lo que Él quiere que sea conveniente ahora nosotros como hombres. Nos ha dado el sumo sacerdote y acá dice, por lo cual puede también salvar completamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor lo que veía en el principio eran muchos hijos. Muchos hijos. Él quiere que nos acerquemos. Por eso los hermanos hoy hablaron mucho del acercarnos. Hasta las canciones nos recordaban que era importante acercarnos por medio de la sangre del Señor Jesucristo.
Y acá dice, por lo cual puede también salvar. Y el Señor quería salvarnos. ¿Salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? ¿Nosotros éramos personas buenas gentes? No. Salvarnos de nosotros mismos. Salvarnos de la condenación. Salvarnos aún porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora dice que Él puede también salvar completamente. Una forma más fácil de hablar del completamente es hasta el extremo, hasta el último extremo. Nunca vamos a poder llegar hasta el extremo. El Señor salvó hasta lo último. Todo fue completo por medio de Jesucristo, por medio de ese sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Cuando habla de ese lo último, recuerda uno cuando David está en el Salmo 139 y dice, y si subiere a las alas y llegare hasta lo último, allá tú estás. Pues ese último también fue lo que el Señor hizo con nosotros. Nos salvó hasta lo último, porque ahí mismo está el Señor. Nos salvó, por eso utiliza esta forma de decirlo, completamente. La salvación del Señor Jesucristo, la salvación que el Padre nos dio, fue completa. Completa para siempre. Y una vez fue ofrecido ese sacrificio y fue para siempre. Ahora dice, a los que por medio de Él se acercan. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos acerquemos. Estaba leyendo una parte de un comentario o de Spurgeon que también utiliza este pasaje y me pareció un poco fuerte lo que dice. Dice, cada uno de ustedes quebranta virtualmente el día domingo cuando cumple con un conjunto de obligaciones y habiéndolo hecho, se retira a su aposento plenamente satisfecho consigo mismo, imaginando que ya terminó todo, que ha cumplido la labor del día, pero no se acercó a Dios. Porque podríamos estar acá y tal vez algunos de nosotros estemos, pero no nos hemos acercado a Dios. Tal vez hemos escuchado el testimonio cada domingo en donde vemos que el Señor se entregó a sí mismo por nosotros en la cena, pero muchos de nosotros no nos hemos acercado a Dios. Y lo que el Señor quiere y lo que dice acá es que nos acerquemos. Voy a continuar leyendo otro pedacito, dice, imaginando que ya terminó todo, pero no se acercó a Dios en lo absoluto, sino que se acercó simplemente a las ordenanzas externas y a los medios visibles, que es algo muy diferente al acercarse al propio Dios. Todas las cosas visibles las podríamos hacer, pero es algo diferente cuando nos acercamos a Dios. Por eso Andrés decía, y muchos de los que están escuchándome ya saben qué es acercarse a Dios. Ya han gustado y ya han visto lo bueno que es el Señor. Algunos otros no. Y la primera invitación es para que, entendiendo este sumo sacerdote que se entregó a sí mismo, por medio de Él puedan acercarse. Porque algunos otros también podrían decir, yo soy muy religioso y yo oro a Dios todo el tiempo, pero si no es por medio de Jesucristo, no se ha acercado a Dios. Solamente se ha acercado a una religión. Solamente se ha acercado. ¿Qué el Señor qué quiere? Que nos acerquemos a Él. Y permítame decirles además que acercarse a Dios no es lo que suponen algunos de ustedes. Hacer sinceramente un acto de devoción de vez en cuando para entregar al mundo la mayor parte de la vida. Cuando miramos esta parte, nosotros le tomamos el nombre de devocional, en donde utilizamos solo un tiempo de nuestra vida y el resto de nuestra vida para el mundo. Y esa tampoco es la forma de acercarnos a Dios. Jesucristo dijo que no podríamos tener dos señores, porque podríamos servir a uno y negar al otro, ¿cierto? Cuando Elías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? Yo la verdad cuando recordaba esto, el primero que tuve que decir, perdón Señor, porque muchas veces lo que hacemos es solo acercarnos a Dios por un poquito de tiempo o por el día para que nuestra conciencia quede tranquila, pero tal vez no nos hemos acercado sinceramente al Señor, y lo que el Señor quiere es que nos acerquemos sinceramente, por medio de Jesucristo.
de aquel que puede salvarnos completamente. Me parece oír que alguien comenta, bien, entonces dinos qué es acercar a Dios. Y Spurgeon dice, yo respondo, acercarse a Dios implica renunciar a muchas cosas. Si un hombre se acerca a Dios, debe abandonar sus pecados, debe renunciar a su justicia propia, debe dejar tanto sus malas como sus buenas obras y debe acercarse a Dios dejando enteramente todo lo demás, solamente utilizando la gracia que el Señor vio que era conveniente, que era Jesucristo, el sumo sacerdote que nos fue dado. Uno pensaría que Hebreos solo utiliza este pasaje para hablar de acercarse a Dios, pero hay otros pasajes, hay 3 pasajes en donde nos va a hablar del acercarnos a Dios, porque al Señor le parece importante que todos nosotros nos acerquemos, tanto personas que no han conocido al Señor, como personas que han conocido al Señor, y que ya han gustado, y que ya han visto, y que ya han sabido cuán bueno es el Señor. Otros que no lo han podido tal vez gustar y ver, el Señor hoy invita a que nos acerquemos a Él. El Señor dice más adelante, se acerquen a Dios, acercarnos a Dios. Podemos estar acá en el culto, estar todos reunidos y no nos hemos podido acercar a Dios. Pero vemos ahora el sumo sacerdote que dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes? Porque los que se acercaron a Dios. El Señor está intercediendo por nosotros. Si queremos ver qué está haciendo el Señor en estos momentos, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros. Intercediendo, diciendo, Señor, perdónale porque yo he dado todo por Él, siendo abogado nuestro. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, nuestro intercesor. Y hay otro pasaje que nos habla del intercesor. Tal vez alguno ha escuchado, o tal vez no, pero lo digo por los nuevos que han dicho María intercesora. Aquí podemos ver que Él es el sumo sacerdote, el que intercede por nosotros. Eternamente está sentado a la diestra de Dios Padre, 2000 años lleva sentado y sigue intercediendo por los suyos, para que ninguno se pierda. Qué hermoso poder ver eso, ¿no? Y Romanos 8 nos habla también de esa intercesión. Vamos a leerlo desde el 31. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, el que no lo escatimó, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Este es el Evangelio. Y cualquier persona que no se haya acercado a Dios puede acercarse a Dios confiadamente. Puede volver a acercarse a Dios confiadamente. Es lo que el Señor quiere. Ese Dios de gracia que vio primero, que dio, pero que también quiere algo. Como Él lo dice, yo quiero, pero ustedes no quieren a veces. Yo quiero, pero ustedes no quieren. Yo quise dar todo, pero ustedes no han querido tal vez acercarse al Señor. Y el Señor quiere que nos acerquemos. ¿Cómo? ¿Por nuestras propias obras? ¿O voy a decir, yo me acerco a Dios cuando esté un poquito mejor? No. Ninguna de nuestras obras nos va a poder acercarnos, sino por medio de Jesucristo, por medio de ese sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos. Como estamos mirando un poco más de ese sumo sacerdote, miremos un poco más Hebreos 4. Versículo 14. Nos vuelve a hablar de acercarnos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos,
En el versículo pasado decía, hecho más sublime que los cielos. Por tanto, teniendo ya este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, el sumo sacerdote, es la persona, la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, es Dios mismo. Teniendo ya este sumo sacerdote, el Hijo de Dios, ¿qué dice? Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor vio que era conveniente darnos un sumo sacerdote, y este sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades. Dice, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, santo, sin pecado, sin mancha. Este sumo sacerdote. Ahora sigue el versículo 16. Nuevamente nos muestra, en ninguna parte del acercarnos nos muestra sin el sumo sacerdote, sin la forma de hacerlo. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Así que cuando hablamos de acercarnos a Él, es por medio de Jesucristo. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, nuevamente nos muestra el acerquémonos. ¿Qué quiere el Señor? Que nos acerquemos, que compremos, como el hermano nos lo hablaba hoy en el 55, que compremos pan sin dinero, que compremos cosas, el mismo oro, sin lo que nosotros podemos tener, acercándonos a Él. Él nos da todo lo que necesitábamos. Y Hebreos, nuevamente, en el capítulo 10, nos vuelve a mostrar el acercarnos. Capítulo 10, versículo 19. Otra vez, hermanos. Así que, hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo. Hay una entera libertad. Todo aquí en Hebreos es pleno, completo, una vez, para siempre, enteramente. O sea, aquí Hebreos nos va a mostrar eso, porque lo que el Señor quiere es que nos acerquemos, teniendo entonces entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y ya vimos un poco de ese sumo sacerdote, que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Ese sumo sacerdote del cual dice que se compadece de nosotros y nos entiende. Ese sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, que subió por encima de los cielos. Este sumo sacerdote, ahora nos lo dice acá en el 20, ¿cierto? En el 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y otra vez el 22, ¿qué dice? Acerquémonos. Vuelve otra vez a mostrarnos el acercarnos. 3 veces nos muestra acercarnos Hebreos. Hay otras donde también nos muestra acercarnos, pero estas 3 nos muestra el sumo sacerdote y el acercarnos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto que veis que aquel día se acerca. Nuevamente nos invita el acercarnos. ¿Y cómo nos dice que nos acerquemos? Con un corazón sincero. Cuando veíamos Hebreos 4, un poquito antes, ahí en Hebreos 4 dice que delante del Señor todas las cosas creadas están desnudas. Así que si está todo desnudo, podríamos acercarnos sinceramente, porque Él sabe todo. Esos pecados que me son ocultos,
el Señor ya los conoce. Y ahora dice que nos acerquemos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo podemos acercarnos? Dice que es por medio de Jesucristo, pero hay una certidumbre de fe, entendiendo que ese sumo sacerdote fue hecho perfecto para siempre, entendiendo que ese sumo sacerdote se entregó a sí mismo, que lo que yo merecía, que el castigo mío, Él lo dio. De esa forma es la única manera para acercarnos a Dios. No hay ninguna otra manera, no hay ninguna otra cosa, no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo mismo. Esa es la única forma para acercarnos. Podríamos hacerlo y el Señor nos invita a eso, ¿cierto? Acerquémonos confiadamente, teniendo corazones purificados de mala conciencia. ¿Cómo podríamos purificar nuestros corazones de mala conciencia? Por medio de la sangre de Jesucristo. En Hebreos 9:14 nos muestra un poco eso. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Se da cuenta que el Señor quiere purificar nuestras conciencias para servirlo? Para poder acercarnos, que es la primera parte que el Señor quiere. Mantengamos entonces purificados de conciencia mala y los cuerpos lavados con agua pura. Importante recordar que el Señor mismo dio todo. No hay ninguna provisión que el Señor no haya dado para acercarnos. ¿Qué quiere que nosotros hagamos? Ahí lo dice, acerquémonos. O sea, Él mismo está diciendo que nos acerquemos. Él es el que quiere. Y si Él quiere, nosotros también podríamos decir, yo también quiero, Señor. Yo quiero lo que tú quieras. Señor, nos ayude para poder acercarnos a Él. Listo, entonces, pues recordando, podemos ver a un Dios de gracia que vio toda nuestra condición, a un Dios de gracia que dio todo y a un Dios de gracia que quiere también que nosotros nos acerquemos a Él. Este es el Señor, el cual, tal vez como lo dice Pedro, ya ustedes conocían estas cosas, pero para aquellos que no las conocían, también pueden acercarse al Señor confiadamente. Para los niños, porque no hay edad, el Señor no quiere ninguna edad y no ha puesto un límite de edad. Para los después de 10 años ya pueden acercarse a Dios, sino que el límite o lo que el Señor quiere es que nos acerquemos por medio de Jesucristo, por medio de ese sacrificio perfecto. Y terminamos leyendo Hebreos 7:25, por lo cual el sumo sacerdote, por lo cual también puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nos ha salvado completamente. Podemos el día de hoy descansar de nuestras obras para justificarnos, descansar de todo lo que hemos hecho, nuestras obras muertas delante del Señor, descansar de esas para luego poder empezar a hacer las obras que Él preparó de antemano. Podemos descansar en su obra perfecta, completa y satisfecha que fue hecha por medio de Jesucristo. No hay nadie más que haya podido hacer eso. Si queremos, acá Hebreos termina diciendo, si quieren ustedes seguir con los sacerdotes y con las ofrendas, pues vayan, pero eso no les va a hacer nada, porque ya nos ha dado uno que ha sido por un juramento, Jesucristo, sin mancha, santo, apartado de los pecadores y aún por encima de los cielos. Este es el sumo sacerdote del cual podemos confiar, podemos acercarnos. Entonces, gracias al Señor por su palabra y damos gracias. Señor, realmente te damos gracias porque tú nos enseñas, tú nos has dado todo, Señor. Tú nos consideraste, Padre, y nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Padre, perdónanos por no acercarnos. Perdónanos porque somos hipócritas, Señor, y a veces solo nos dedicamos un tiempo para ti y ya el resto para nosotros, Señor.
Padre, tú nos dijiste que por medio de tu Hijo podíamos acercarnos, y no solo por un ratico, sino para estar siempre delante de ti. Así como el salmista decía que es mejor un día estar en tus atrios que 1000 fuera, Señor, queremos estar total en ti, confiado en ti, acercarnos al trono de gracia por medio de tu Hijo Jesucristo, no por nuestras obras, Señor. Padre, si hemos pecado y no podemos acercarnos, ayúdanos a recordar que tu Hijo ya lo pagó todo por nosotros, Padre. Ayúdanos a recordarnos ese perdón que tú diste. Ayúdanos a recordar que tú nos compraste con tu sangre, Señor. Ayúdanos a recordar, Padre. Nos olvidamos muy rápido de todas las cosas, pero realmente hemos gustado y hemos probado que tú eres bueno, Señor. Y queremos estar en tu presencia, queremos vivir en ti, Señor, como Elías decía, en cuya presencia estoy siempre, Señor. Queremos estar siempre en tu presencia, en nuestro trabajo, Señor, aún en el dormir, como David decía, que aún en las noches tu conciencia nos amonesta, Padre. No queremos estar separados de ti, Padre. No queremos más vivir separados como antes estábamos. Aún ya hemos conocido un poco de ti y a veces nos separamos. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a poder volver hacia ti, a poder acercarnos y a poder confiar en ese sacrificio y en ese sumo sacerdote que intercede por nosotros. Gracias por interceder por nosotros. Gracias, Padre. Muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.